Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Perfectamente, profesor. ¿Qué tal, Buenas profe? tardes. ¿Cómo Buenas tardes, está? Buenas profesor. tardes. Te escuchamos Vamos, bien. vamos a ponerle presión a los demás compañeros para que comiencen a ingresar todos ya. Así que hay unos anuncios que hacer. Vamos a esperar un ratito más a que ingresen los demás integrantes y comenzar con una mayoría un poquito más interesante de compañeros. ¿Les parece bien? Sí, Sí, profe. profesor. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, bueno.
Bien, creo que estamos ya una mayoría importante. Vamos a dar inicio a la última clase del día de hoy. Hoy estamos cerrando un poquitito este ciclo de gestión financiera que hemos iniciado a inicios del mes, los primeros días de mayo. Espero que todo lo que estuvieron viendo conmigo le haya sido de suma importancia a ustedes, que lo puedan aprovechar por sobre todas las cosas para su desarrollo normal de las actividades en los lugares que les toque trabajar. Recordarle un poquitito de los avisos parroquiales. Me hicieron la aclaración desde el IPEL de la gente del instituto de que está abierta la plataforma para la entrega de los trabajos hasta el día de hoy a las 23:59, o sea, hasta antes de la medianoche. O sea, para todos aquellos que puedan seguir enviando sus trabajos a la plataforma, ese es el horario establecido como horario tope, que sería hasta la medianoche. O sea, 23:59. Así que están todos disponibles los trabajos. Todas las entregas que hicimos están disponibles también en la plataforma para que ustedes puedan bajar de ahí, realizar su trabajo y volver a enviar de vuelta, ¿sí? No sé si hasta ahora hay algo que quedó pendiente de mi parte para con ustedes. Quisiera que por favor utilicen un poquitito este espacio que tenemos hoy, ya que es el último día por lo menos, para decirle, ¿sabes qué, profesor? Esta parte o esto que vimos no se quedó bien claro, o si hay alguna otra cosa en la cual yo podría mejorar también para los próximos cursos. Me gustaría escucharle un poquitito a usted, a ver qué les pareció hasta hoy día el curso. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Gloria, decina. Ayer decía para enviar el trabajo práctico final y yo puse los tres en un archivo y envié sin ningún problema en la plataforma. ¿Eso Sí, también cuenta, perfecto. profesor? Perfecto, está bien, está bien. Ya, yo tenía miedo que tenían que ser tres archivos. Englobé todo en uno, pero a cada uno le puse su propio título. No, 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 está bien, está bien. O sea, eh, eh, yo creo que de igual manera, o sea, yo de algunos compañeros recibí incluso ya por correo electrónico y me enviaron de a uno, por ejemplo, tres correos electrónicos cada uno, por ejemplo, anoche reventó mi bandeja de correo electrónico, pero no, el hecho en sí de cumplir con ese prerequisito del envío del trabajo, ¿verdad? O sea, en la medida de lo que les sea posible a ustedes, si no lo pudieron enviar, por eso dimos como opción lo del correo electrónico. Si no lo pudieron enviar a través de la plataforma, tenían la opción de enviarlo por correo electrónico. Si vienen uno, en dos o tres archivos, eso ya es lo de menos. El tema es que cumplan y que estén en todos los trabajos, ¿sí? Perfecto, profesor. Y por otro lado, agradecerle a usted y lástima que fue muy corto nomás su clase porque es para hablar mucho más. Agradecerle la paciencia, también algunos malos ratos que pasó. Para muchos es nuevo el sistema, entonces yo calculo que también eso, pero le agradecemos muchísimo, profesor, por la paciencia y por lo que nos está enseñando, porque se aprende bastante. Qué suerte. Muchísimas gracias, Gloria, por tus palabras. Mira que en realidad, cierto, hay mucho para hablar de todos los temas. O sea, todo lo que vimos prácticamente es de una manera muy genérica en sí, ¿verdad? Pero son temas muy importantes los cuales deben ser abordados por todos nosotros, no solamente por gente que está nomás luego involucrada con el sector público, por ejemplo, sino por la ciudadanía en general. Por sobre todo para hablar un poquitito con mayor precisión acerca de los temas, hablar con mayor conocimiento de causa, como se dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que si bien tal vez el tiempo fue corto, podríamos mejorar seguramente. Eso estaríamos viendo también con la gente del instituto, con la gente de IPEL
y tal vez ustedes lo puedan meter dentro de su buzón de sugerencias también, eso como una sugerencia bastante valedera, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra duda que tengan con respecto a lo que estuvimos viendo, a lo del trabajo práctico. Tengo entendido que hay ya 78 trabajos que ya se alzaron, por ejemplo, en la plataforma, o sea que quiere decir que muchos inconvenientes no hubo, ¿verdad? Yo tengo una lista total de 100 y algo de integrantes, así que prácticamente es una gran mayoría. Estamos hablando casi del 80% de la participación de todos los integrantes al momento de la entrega de los trabajos. Bien, yo les había prometido ayer, ¿verdad? Que dentro de nuestro programa estaba que la última clase del día de hoy sería como una clase de repaso, ¿verdad? Entonces, eh, preparé unas láminas como para compartir con ustedes y ir tocando puntos claves que vimos durante el desarrollo de nuestras clases. Obviamente esto eh, mañana lo vamos a plasmar en el instrumento de evaluación, lo que tenemos preparado para que ustedes puedan rendir como examen final el día de mañana también. Es un instrumento bastante importante que ustedes le deben de dar la importancia necesaria a los efectos de que en realidad eso al final puede arrojarle a ustedes el resultado de si pasaron o no pasaron nomás el curso, porque los conocimientos yo creo que la mayoría ya se quedó con ustedes, esos conocimientos, entonces lo de la evaluación prácticamente es nada más que eso. Sencillamente decir si pasaste o no pasaste el curso, ¿verdad? Así que con esto no le estoy diciendo que es menos importante tomar esa prueba, pero es a los efectos de demostrarle a usted y tranquilizarle también a ustedes desde el punto de vista académico, ¿verdad? De que normalmente siempre hay gente que cuando llega a examen final y eso se pone nerviosa, se olvida de lo que vio, cosas como esa, ¿verdad? Entonces, tranquilizarle un poquitito desde este punto de vista, como les digo, académico y decirle que todo lo que vimos en el transcurso de todas estas clases que tuvieron conmigo, eso va a estar más luego en el examen mañana. O sea, no va a salir nada que que no hayamos visto con ustedes. Eso es más que categórico. Y en ese sentido también, ahora mismo voy a pasar a compartir un poquitito la presentación que tenía preparada para el día de hoy. Eh, esto, esto también quería cumplir con ustedes, ¿verdad? Porque lo prometido es deuda, como suelo decirles a todos mis alumnos. Y obviamente es muy importante que nosotros tengamos esa posibilidad de seguir preparándonos siempre con todas las mejores herramientas que el maestro, el profesor o el capacitador les pueda brindar a ustedes, ¿sí? Bien, vamos a ver un poco en relación a lo que vimos la última clase de ayer, que era la parte de municipios, la parte de municipalidades. Y en razón de ello, habíamos hablado de unos conceptos claves que son la diferencia que hacen a estos dos términos, que es la municipalidad y municipio. Entonces, municipio hay que saber que es la comunidad de vecinos que está afincada en un territorio propio o un distrito, ¿verdad? Se divide en zona urbana y rural y tiene por objetivo o como objeto el desarrollo de los intereses locales. Y la municipalidad, que es el otro término, es el gobierno del municipio. Habíamos hablado de que tiene una personería jurídica que goza de una autonomía política, administrativa y normativa y que también
goza de una autarquía financiera. Y cuando hablábamos de autarquía, dijimos ayer que se trataba ¿de qué era que se trataba? ¿Se acuerdan? Algunos de ustedes, porque esto está fresquito, ayer nomás lo vimos. Recursos propios. De la generación de sus ingresos, exactamente, así mismo. Bien, entonces vamos a ir refrescando estos términos que vimos ayer y posteriormente vamos a ir acercándonos a todo lo demás que vimos en las clases anteriores también, ¿sí? No tengan miedo, por favor, cuando les pregunte las cosas, porque esto se les va a quedar a ustedes. Si contestan ahora, se les va a quedar. Mañana le puede salir en el examen y no vayan a dudar en contestar, ¿sí? También hablamos un poquitito de cómo estaba conformado el gobierno municipal. En ese sentido, el gobierno municipal tiene dos órganos que son la Junta Municipal y la Intendencia. La Junta Municipal dijimos que era el órgano normativo, es un órgano normativo, un órgano de control, o sea, el órgano de control primario que tiene toda municipalidad es la Junta Municipal. O sea, el control interno de las municipalidades se da previamente a través de la Junta Municipal. Así también la Intendencia Municipal, que es la Administración General del municipio. Este es el otro órgano más importante. También le conocemos con el nombre del Ejecutivo Municipal. En la jerga vamos a decirle popular, se le conoce con el las palabras de ejecutivo municipal. Y esto también hay que hacer la aclaración de que deviene de las atribuciones que tiene el intendente. Acuérdense de que cuando hablamos del intendente, prácticamente el intendente es el representante del presidente de la República dentro del gobierno local. Entonces, de ahí también podemos referirnos, de ahí que también podemos referirnos a la Intendencia Municipal como Ejecutivo Municipal. ¿Por qué les parece que la Junta Municipal es un órgano deliberante? Porque sesiona y pueden hacer normas eh, para el mejor control y desarrollo de las municipalidades a través del voto de sus concejales. Perfecto, Laura. Le diste en el ojo le diste, ¿eh? Miren que esas son preguntas que de repente podrían salir en el examen, así que no solamente se queden con lo que tienen en las presentaciones, no solamente se queden con eso, por favor atiendan la clase, escuchen y presten atención a los efectos de que este tipo de aportes que son también de los compañeros, o sea, colegas de ustedes, les sirva también para poder mañana pasar la evaluación sin ningún inconveniente, ¿sí? Bien, hablamos también de cómo se clasifican las municipalidades. Dijimos que obviamente este método por el cual se clasifican las municipalidades se clasifican en cuatro grupos o se clasificaban, mejor dicho, en cuatro grupos anteriormente y esto se da en promedio por el presupuesto de cada una de ellas, ¿verdad? Para todas las que son del grupo uno debe ser el presupuesto o el promedio debe ser mayor al 50% del presupuesto de las capitales departamentales. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos viendo esto. Para los que son del grupo 2 dijimos que es menor al 50% y hasta el 12% del promedio de los presupuestos de las capitales departamentales.
Para las que son del grupo 3 obviamente estamos hablando de menor que el 12% y hasta el 3% del promedio, ¿eh? Del promedio de los presupuestos de las capitales departamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros agarramos, o por lo menos en este caso el Ministerio del Interior a través de, o sea, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior aplica una fórmula a los presupuestos, una fórmula de medición de los presupuestos a los municipios para poder clasificarlo en estos grupos, ¿verdad? Y esa fórmula se da como promedio de los que son los presupuestos de las capitales departamentales. Aquí obviamente no le incluimos a quién. ¿A quién no le incluimos en este cálculo? Asunción. A Asunción, exacto, Rubén, exacto. Asunción es distrito capital y no forma parte de ningún departamento. Entonces, está por fuera geográficamente, luego está por fuera de lo que es el departamento central. Y obviamente eso hace referencia un poquito a todas aquellas que son Ciudad del Este, Encarnación, Salto del Guairá, Azapá, San Juan Bautista, Villarrica, San Pedro de Comandillú, Concepción, ¿qué más nos falta? Paraguarí, ¿m? Coronel Oviedo. Tenemos 17 capitales departamentales a las cuales nosotros en promedio de esas capitales departamentales le aplicamos este porcentaje a los presupuestos de las demás municipalidades que no son capitales departamentales para poder determinar a qué grupo pertenece, ¿verdad? Obviamente, a fecha de hoy, yo les mostraba ayer que a fecha de hoy nosotros tenemos una última clasificación que es del año pasado, justamente a través de un decreto del Poder Ejecutivo sancionado por el cual tenemos solamente tres tipos de categoría, o sea, tres grupos nada más. El cuarto, porque obviamente ya no cayó en ningún tipo de este porcentaje, o sea, ya no cayó inferior ninguna de las municipalidades a la fecha de la elaboración de esta clasificación, por decirlo de otra manera. Cayó dentro de los porcentajes que es inferior al 3%. ¿M? O sea, los presupuestos de las municipalidades están toditas, están prácticamente dentro de lo que aplica para el grupo 3, el grupo 2 y el grupo uno. Entonces no tenemos ya grupo 4 según la última clasificación. Y hay que avisar, hay que tomar nota, hay que resaltar, porque este también puede ser una pregunta bastante interesante. ¿Cada cuánto se da una revisión de la clasificación de las municipalidades? Puede ser cada 4 años, profe. Cada 5, dijimos ayer, ¿verdad? Ayer 5. estaba de reposo. Profe, una consulta. 50% del promedio de capitales departamentales sería cuando el 50% de su presupuesto supera el presupuesto de las capitales departamentales, o estamos hablando en cuanto a población. No, no, no. Del presupuesto. Es el presupuesto en sí. O sea, si nosotros vamos a medir, por ejemplo, San Lorenzo, vamos a medir su presupuesto y vamos a comparar con el promedio de las capitales departamentales. O sea, yo tengo que sacar el promedio del presupuesto de las capitales departamentales. Entonces, el presupuesto de San Lorenzo debe de superar al 50% del promedio de las capitales departamentales. ¿Se entiende? Ahora sí. Ah, bueno, Laura. Y como mencionaste, sí, cierto. O sea, como hablamos de que la revisión o la reclasificación de las municipalidades se da un año antes o cada elección municipal, en este caso se hizo el año pasado, que es el 2025, un año antes de la elección municipal. Entonces,
En realidad, cada periodo municipal ahora es de 5 años. Entonces, si vamos a contestar a la pregunta, podemos afirmar de que cada clasificación se puede dar cada 5 años. Y si no se quieren confundir, si sale esa pregunta, pongan cada elección municipal nada más, ¿sí? Profe, pero eso varió después de la pandemia nomás, cuando se extendió un año más el periodo de mandato de los intendentes, si es que no recuerdo mal. Sigue siendo, o sea, sigue estando vigente 5 años. Ah, No, ya, gracias. sí, creo que no es por un año nomás que se saca la ley. O sea, la ley establecía que a partir de ahí en adelante eh, son 5 años también. Sí, profe, solo esta vez por el tema de la pandemia, creo yo que se le dio un año de gracia a los que estaban ejerciendo como intendentes. Bueno, vamos a revisar y vamos a quedarnos, cuando menos con la respuesta que tenemos ahora mismo, que es cada elección municipal. Entonces no vamos a entrar en disputa de años. ¿Les parece bien? Sí, profe. Profe. Bueno, bueno. También hablamos un poquitito de los bienes municipales, cómo están clasificados los bienes municipales, y hablamos de los que son de dominio público y de los que son de dominio privado. Dentro de los de dominio público les había dicho ayer que había tres palabras que hacían, vamos a decirle así, la característica principal de los bienes de dominio público, ¿m? Que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Otra característica muy importante que también tiene es que no poseen o no deben de tener estimación monetaria. ¿M? Y por ende, obviamente, no pueden estar expuestos en los activos del balance institucional de cada municipalidad. Ejemplo de estos bienes de dominio público, hablamos de calles, plazas, parques, puentes, ¿verdad? Y a diferencia de los de dominio privado, estos sí tienen un valor contable, sí tienen una estimación monetaria, y dijimos que pueden tratarse de inmuebles que hace tiempo, por ejemplo, están sin dueño, el municipio lo puede reclamar como propio. Las inversiones, por ejemplo, los bienes que generan renta, por ejemplo. Y cuando hablamos de los bienes que generan renta, nos referíamos incluso a los que son de dominio público, que son de uso público, por ejemplo, las terminales de ómnibus, los cementerios. Esos son bienes de dominio público porque están abiertos para el público en general, pero obviamente al generar renta para el municipio se convierten en bienes de dominio privado. Eh, ¿Dónde dijimos que estaba establecido todo esto? O sea, ¿quién es el que determina que un bien sea inalienable, inembargable, imprescriptible o que no deba de tener una estimación monetaria? La ley orgánica municipal, profe. Así mismo, Laura. Laura, vos me parece que te estabas queriendo lucir nomás con una falsa humildad diciendo primero que no viniste ayer, pero eres guapaiteña, Bueno, profe, te estoy atinando nomás mi día de suerte. ¿eh? No, no, perfecto, Laura. Agradezco mucho tu participación. Bien, exacto, Laura. La ley orgánica municipal es la que determina que esto sea así. Acuérdense de que siempre cuando hablamos de función pública nos referimos al derecho administrativo, ¿verdad? ¿Y cuál era la premisa principal del derecho administrativo? Que todo debe estar escrito. Exacto. Todo lo que está escrito nada más es lo que se puede hacer en términos de derecho administrativo para el sector público.
También hablamos un poquitito de los ingresos municipales y es importante, vamos a decirle así, refrescar un poquitito esa estructura de cómo están conformados los ingresos municipales. Dijimos que teníamos tres grandes categorías que son los ingresos corrientes, los ingresos de capital y los ingresos de financiamiento. Y dentro de nuestros ingresos corrientes tenemos los tributarios, los no tributarios, las transferencias. También tenemos los ingresos por renta de la propiedad. También tenemos eh, la venta de bienes y servicios. ¿M? Así también dentro de los de capital están la venta de activos. ¿M? Cuando vendemos inmuebles, por ejemplo, esos son activos que están dentro del activo institucional y pueden ser vendidos, generan ingresos y se reciben en calidad de venta de activos. Están las transferencias también de capital. También nosotros dentro de los ingresos corrientes, lastimosamente no me alcanzó el tiempo para incluir ahí, y dentro de los ingresos de capital tenemos también las donaciones. Nosotros dentro del sector público y en específico, no solamente dentro de las municipalidades, sino en materia general, podemos también recibir ingresos en concepto de donaciones, tanto corrientes como de capital. ¿M? Así también están los ingresos de financiamiento, el endeudamiento que consiste básicamente en lo que es el endeudamiento y el endeudamiento dijimos que puede ser interno y externo. ¿Cuál sería, cuál sería, vamos a decirle así, la característica principal para determinar si es interno o externo? El financiamiento, el endeudamiento. Interno sería cuando se trabaja con los bancos de plaza. ¿Puede ser? Exactamente, exactamente. Con entidades, cuando adquirimos un préstamo de entidades financieras del sector financiero nacional. Ahora, y externo cuando obviamente es organismos internacionales, ¿no? Así como, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, agencias de cooperación internacionales, por ejemplo, que pueden prestarnos plata, ¿verdad? Entonces, es muy importante recordar un poquitito esa parte y hacer un poco esa diferenciación entre endeudamiento interno y externo. Bien, seguimos. Dentro de los impuestos municipales destacados que tenemos están el impuesto inmobiliario, que habíamos dicho de que 70% de lo recaudado nomás es lo que se queda dentro del municipio. 15% del total debe de ser destinado a la gobernación y otro 15% se destina para el reparto. Ese reparto consiste en enviar ese 15% al Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Economía y Finanzas lo vuelve a repartir esos ingresos a los municipios de menores recursos, aquellos municipios que están prácticamente dentro de lo que catalogamos como grupo 2 o grupo 3. ¿M? También el impuesto a los baldíos, hablamos un poquitito de los impuestos a la patente comercial e industrial, el que es para la patente de rodados, la construcción, la transferencia inmobiliaria y espectáculos públicos. Estos son, vamos a decirle así, los impuestos municipales más destacados que tenemos. Así también hablamos un poquitito de las tasas municipales. Estas son las más destacadas, que normalmente es lo que más solemos ver en términos de recaudación de ingresos. Están las tasas que se cobran en concepto de barrido y limpieza, por ejemplo, la recolección de residuos que todos pagamos, ¿m? Conservación de parques y jardines,
también lo que es la seguridad contra incendios, las tasas que se pagan en conceptos de seguridad contra incendios, los cánones, las tasas por el usufructo de los cementerios, la tasa ambiental también que es de cuidado ambiental y esto obviamente eh, depende mucho si es que la municipalidad es la encargada de fiscalizar ese establecimiento a través de convenios que pueda establecer, por ejemplo, con el MADES, con el Ministerio de- del Ambiente. Y en ese sentido, entonces, a través de convenios también la municipalidad puede cobrar en concepto de tasas ambientales, ¿sí? Bien, otro tipo de... Profesor, ¿las multas Sí, dónde quedan? Las ¿cómo? multas, También, multas. perdón. Nosotros las multas tenemos aquí dentro de lo que son los ingresos, tenemos como ingresos tributarios y tenemos como ingresos no tributarios también. No está nomás aquí, pero está también dentro de esos ingresos. Es un detalle del ingreso que está dentro de esto, ¿m? Dentro de impuestos, dentro de lo que sería la parte de ingresos tributarios. Si vamos a un clasificador presupuestario, lo vamos a encontrar dentro del clasificador presupuestario como eh, un ingreso tributario. ¿Quién me había hecho la pregunta? Disculpen porque no alcancé a ver. Laura, profesor, creo que fue. Yo también justo le iba a hacer la misma pregunta, porque cuando se hace las denuncias en el juzgado de faltas y hay multas, por ejemplo, de corte de árboles, esa también era mi pregunta, si dónde iba las multas, el pago de multas en las municipalidades. Perfecto, perfecto, Mónica. Eso ingresa, o sea, así como les dije recién. Está dentro de lo que es los ingresos tributarios. Podemos subir un poquitito aquí y vamos a encontrar acá que dentro de esta clasificación de ingresos corrientes están los tributarios y tenemos impuestos, tasas, ¿verdad? En realidad trae esto como más importante nada más, pero aquí también podríamos abrir el paréntesis y poner las multas. Acá fíjense que dentro de los no tributarios tenemos también las multas. ¿M? Una consulta, profesor. Entonces, también cuando, por ejemplo, multas de tránsito que tienen la municipalidad con sus agentes. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola. Hola, ¿sí me escucha? Sí, podría repetir, por Las favor. multas, por ejemplo, de los agentes de tránsito. Sí, Y entonces las multas van también ahí en no tributarios, las no multas de tránsito. tributarios. Sí, sí. Aquí, por Sí, ejemplo, van los que son no ahí. tributarios. Y dentro de los Gracias. tributarios se acumulan las multas que tienen que ver por el atraso en el pago de los impuestos o en el pago de las tasas, por ejemplo, ¿verdad? Sí, porque el caso sonado también, por ejemplo, fue cuando tenías que tener tu habilitación, tu registro al día. Yo creo que, bueno, o sea, hoy en día nosotros solamente pagamos multa dentro del municipio cuando estamos en una infracción, ¿verdad? Y las multas que se pagan en la patrulla caminera no van al municipio, eso queda para la patrulla caminera, pero también están dentro del concepto o están dentro del rango de multas de ingresos no, corrientes no tributarios. ¿M? Gracias por la aclaración, profesor. Gracias, Bueno, bueno, espero que les haya ayudado en ese sentido también. Bien, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta que tengan. Acuérdense de que este es un resumen, ¿eh? Este es un resumen de todo lo que hemos visto a nivel de detalle. Seguro que eso
Van a encontrarlo con mayor precisión en las otras presentaciones que vimos y que si es que no está ahí, por favor, me pegan un mensajito por lo menos y me preguntan al privado o a mi correo al cual tienen también acceso ustedes a partir del día de ayer, ¿sí? Bien. Está bien. Nos habíamos quedado aquí, otro tipo de ingreso que hablamos también ayer son las transferencias que reciben los municipios del Tesoro Nacional. Hoy tenemos el FONAE, que es el Fondo Nacional de Alimentación Escolar, lo que era antes el FONACIE, hablamos específicamente de eso. Hablamos también de los royalties y compensaciones, ¿verdad? Dijimos, hicimos una aclaración bastante importante. Cuando decimos royalties, nos estábamos refiriendo a quién. No puede ser que nadie se acuerde. ¿A quién nos Itaipú, referimos? A Itaipú. Itaipú, profe. y ya se Itaipú está, y Y Yacyretá. compensaciones dijimos que era a Yacyretá. Yacyretá. Y Por los eso royalties. sí, por eso fíjense aquí vamos a decirle así, la relación entre uno y otro. ¿M? Y con royalties y compensaciones, Itaipú Yacyretá. ¿M? sí, profe. Eh, sí, y habíamos hablado un poquitito del tema de los porcentajes de distribución en los cuales se pueden gastar esos ingresos. Como se tratan de leyes especiales, dijimos que cuando se tratan de leyes especiales por el cual ellos reciben estas transferencias, estos ingresos, también está totalmente estipulado en qué se puede gastar o en qué se puede destinar como gasto. Y para ello, Royalty y Compensación establece un 80% que está destinado a gastos de capital. ¿M? Un 10% que está destinado a desarrollo sustentable y otro 10% que corresponde a gastos corrientes, pero que están directamente vinculados con ese 80% de gastos de capital. ¿Mm? Entonces, cuando nos referimos a 80% de gastos de capital, ¿a qué tipo de gastos nos estamos refiriendo? Y sería al 80% de la alimentación escolar en cuanto a lo que, o sea, lo que cuesta, el presupuesto que cuesta la comida. El 10% es para desarrollo sustentable y el 10% en gastos corrientes vinculados, por ejemplo, al almuerzo escolar o al desarrollo sustentable. En síntesis, Ah, no puede pagar salario de él, que no esté vinculado a uno de esos dos rubros. bueno, Laura, agradezco mucho tu aporte, pero aquí debo de corregirte un poquitito. Cuando nos referimos a 80% de gastos de capital, nos estamos refiriendo a gastos de inversión. Los gastos de inversión están establecidos dentro del clasificador presupuestario en el grupo 500. ¿M? El grupo 500, vos vas a encontrar todos los gastos que hacen referencia a la construcción de bienes de dominio de uso público, de bienes de uso de dominio privado, a la adquisición de maquinarias, a la adquisición de rodados, la adquisición de equipos de oficina y computación, de herramientas mayores, por ejemplo. Ahí no entra específicamente royalties, luego no es para alimentación escolar. Eso hay que hacer la aclaración específica. ¿M? Royalties no se usa para alimentación escolar. Y cuando nos referimos ayer, yo estaba dando el ejemplo. Supongamos que el municipio necesita abrir camino y bueno, la maquinaria que tiene ya está un poquitito obsoleta. Entonces, necesita comprar nueva maquinaria. Eso corresponde a gasto de inversión. ¿M?
Ese es un gasto de inversión. Primero que nada, porque el activo que se va a adquirir, o sea, son erogaciones capitalizables, también se le conoce como erogaciones capitalizables. O sea, el gasto en el cual yo voy a incurrir me va a otorgar un bien que va a ser de inversión para mi entidad. ¿Qué quiere decir eso? Ese bien obviamente va a formar parte del activo institucional. Entonces, ese activo también debe de tener una cantidad de años de vida útil que me genere un cierto retorno en términos de servicio hacia la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, esos son los conceptos o las ideas claves que ustedes deben de manejar cuando nos referimos a gastos de capital o gastos de inversión. El ejemplo que le daba yo, para continuar un poquitito con lo que le venía diciendo, es de que si yo, por ejemplo, adquiero un tractor, para abrir un nuevo camino dentro del municipio, ese tractor no se va a manejar solo, ¿verdad? Ese tractor necesita de un operador. A ese operador yo le puedo contratar con ese 10% de gasto corriente que está vinculado directamente a mi adquisición de mi tractor, que está dentro del 80% de mi gasto de capital. ¿Se entiende? Sí, profe, a lo que me refiero es que no se puede utilizar también estos rubros para pago de salario, sería administrativo o de otro rubro que no sea Sí, sí, vinculante a este capital. exacto. Ahí tenés toda la razón, Laura. No se debe de utilizar estos recursos para el pago de nómina de empleados. ¿Mm? Eh, Obviamente, si la Contraloría eso detectase, sería, vamos a ver después en qué parte cae eso. Después tenemos también otro tipo de aportes especiales que reciben departamentos de Itapúa y Misiones. En concepto de qué dijimos que recibían estos municipios. ¿Alguien se acuerda? Compensaciones, Compensaciones, royalties. royalties, ¿sí? ¿En concepto de qué? ¿Por qué recibían? Los de Patrimonio Itapúa, por ejemplo. cultural, Exacto, exacto. ¿Quién fue la que dio en el ojo? ninfa, ninfa. Ninfa, Ninfa, muchísimas gracias, Ninfa. Sí, cuando nos referimos a Itapúa y Misiones, estábamos hablando de aquellos, Itapúa tenemos tres municipalidades que son Jesús, Trinidad y San Cosme y Damián. Son tres municipios los cuales reciben esta compensación por, vamos a decirlo así, ser sedes, porque son sedes de las ruinas jesuíticas que fueron declaradas como patrimonio histórico de la humanidad, perdón, patrimonio histórico de la humanidad por la ONU. Así también dentro del departamento de Misiones tenemos cuatro municipios que residen también en ese mismo concepto, eh, solamente que es otra ley de carácter también especial que se hizo para estos municipios, que son Santa Rosa, Santa María, Santiago y San Ignacio. Son los cuatro municipios que reciben dentro del departamento de Misiones estas compensaciones por ser sede de las ruinas jesuíticas, ¿sí? Reducciones jesuíticas. Después también tenemos una compensación que son para los municipios del departamento de Concepción, para todos los municipios del departamento de Concepción, que es una compensación que paga la industria nacional del cemento. ¿Por qué dijimos que pagaba? Por explotar los recursos de esa zona. Así mismo, por la explotación de los recursos naturales no renovables. En este sentido, la cantera.
de donde se extraen la materia prima para la elaboración del cemento y incluso el clinker, que es una materia prima que utilizan también para la elaboración de estos productos que pone a la venta la Industria Nacional del Cemento. ¿M? Entonces, el 40% de lo recaudado en concepto de venta se paga, vamos a decirle, a los municipios del departamento de Concepción. Y esta ley establece también de que todo lo que ingresa en concepto de este tipo de ingreso debe estar destinado directamente a obras viales o aulas. ¿M? Al sector educación. Entonces, tenemos que estamos hablando de que solamente puede ser destinado también a gastos de inversión, ¿m? Gastos de capital. Todo lo que hace referencia a obras viales o construcción de aulas para el sector de educación tiene que ver con gastos de capital. ¿M? No podemos incurrir en gastos corrientes. ¿M? Bien, por último Profesor, tenemos, ¿sí? ejemplo, si yo Laura. le tengo 100 millones en mi municipio y de los 100 millones yo contrato una constructora para aulas o caminos y o sea que si cuesta 100 millones, el 40% es lo que destino a obras viales y aulas o sería el No, total no, de... no, 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 no. Eh, eh, Fíjense de que ese 40% hace referencia a lo que el INC le transfiere a las municipalidades. El 40% del total de los ingresos de la INC se transfiere a las municipalidades del departamento de Concepción, ¿se entiende? O sea, el 40% que vamos a suponer son 20 millones, ese municipio solamente esos 20 millones debe utilizar exclusivamente en obras viales o aulas. Así mismo, así mismo, así mismo. Gracias, Lo profesor. que, lo que represente, o sea, lo que ingrese dentro del presupuesto con este tipo de ingreso que es compensación. O sea, si yo soy un municipio del departamento de Concepción, llamémosle Huillaú. Yo soy municipio de Huillaú y el Ministerio de Economía y Finanzas me transfiere en concepto de compensación del INC un cierto monto. Yo eso lo tengo en mi presupuesto, lo tengo que registrar en mi presupuesto de ingresos y así también lo tengo que registrar en mi presupuesto de gastos por el principio de equilibrio presupuestario. ¿M? Entonces, todo lo que yo recibí en concepto de compensación de INC debe estar destinado exclusivo a gastos de capital, obras viales y sector educación. ¿M? Son ejemplos. Obra viales y aulas son ejemplos, ¿eh? Acuérdense de que son ejemplos. Pero necesariamente lo que establece la ley es que yo no puedo incurrir en ningún tipo de gasto corriente con estos tipos de recursos a los cuales estamos haciendo referencia aquí. ¿M? Lo mismo pasa con la compensación a los municipios del departamento de Canindeyú por la pérdida de los saltos del Guairá. ¿M? Una vez que se construyó la represa de Itaipú, obviamente esto generó una inundación que se convirtió en el lago que hoy se conoce como el lago Itaipú, ¿verdad? Y que dejó bajo agua a los saltos del Guairá, el famoso salto de siete caídas, en portugués que se le conoce con el nombre de siete quedas. Entonces, a raíz de eso también las entidades nacionales eh, le desembolsan al Ministerio de Economía y Finanzas en base a esta ley especial que tratamos ayer, un monto establecido para repartir a los municipios del departamento de Canindeyú. Y eso también
debe estar destinado exclusivamente a salud, educación y turismo. O sea, está totalmente direccionado. O sea, estos ejemplos que yo les doy es a los efectos de que ustedes sepan un poquitito también de que en realidad cuando se trata de leyes especiales, así como les dije hace rato, cuando se trata de leyes especiales, los recursos que yo recibo por leyes especiales están totalmente direccionados en qué tipo de gasto puedo incurrir de ese libreto, de ese marco legal, yo no puedo salir. No puedo y no debo de salir. Porque hay que hacer siempre esa aclaración. No debo y no puedo, porque Paraguayito dice no debo, pero sí puedo. Mm. Entonces, después tenemos los problemas que tenemos con las municipalidades por ese tipo de pensamientos. No nos des ideas, profe. No, 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 por favor, jamás, jamás. Yo le estoy contando una realidad, no le estoy diciendo esto es lo que se debe de hacer. Ojo, ¿eh? Hay una diferencia muy clara con lo que nosotros estamos tratando de transmitir desde aquí, ¿sí? Bien, eh, continuamos. ¿No tienen alguna duda, consulta hasta aquí? ¿Hay alguna duda o consulta que tengan o continuamos nomás? Continuamos, profe, de mi parte no hay. Bueno, bueno, Nilda, Te gracias. seguimos, profe. Dale, Mónica, gracias. A full, profe. Seguimos, señor. Seguimos, profe. Bueno, dale, dale. Bien, a esto queríamos llegar hace rato cuando nos referíamos a que ejecutamos mal nuestro presupuesto. Ejecutamos mal en el sentido del incumplimiento de las leyes. ¿M? Y es una grave irregularidad presupuestaria y esas son causales de intervención en una municipalidad. Las causales de intervención dijimos que tienen que ser a solicitud de la Junta por mayoría absoluta. Ayer estuvimos hablando de esas limitaciones que tenemos no solamente a nivel de gobiernos locales, sino que a nivel de leyes nacionales cuando van a presentarse, por ejemplo, en el poder legislativo, ¿verdad? Esa mayoría absoluta a veces patea un poquitito en contra con los intereses de la ciudadanía en general y normalmente siempre están en favor de una suerte de mayoría que nada más está mirando siempre los colores, ¿verdad? De eso estuvimos hablando el día de ayer. También, si es que hay una desintegración de la Junta Municipal, esto pasó, no sé si ayer alcancé a comentar, ¿verdad? Pero esto pasó en varios municipios, ¿verdad? Que el intendente cuando no tiene la mayoría absoluta en su junta y toda su junta es oposición, hubo casos de intendentes que crearon una junta paralela dentro del municipio. Imagínense, o sea, con los suplentes establecidos para la designación de los concejales municipales, algunos intendentes crean nomás su junta paralela. Entonces, obviamente, funciona ya prácticamente a nombre del Ejecutivo Municipal, ¿verdad? El caso, en un sonado caso, por ejemplo, cuando se creó recién un municipio en el departamento de Concepción, específicamente en nuestro, vamos a decirlo así, intendente de ese entonces no se entendía con la Junta. La Junta Municipal si bien había gente de su partido, era, vamos a decirle, minoría. ¿Y qué hizo el intendente? Entonces el intendente le suspendió a todito, no primero que nada le dejó luego de pagar. Le dejó de pagar su salario a los concejales municipales y él directamente creó una junta paralela con los suplentes de la junta titular y obviamente, eh, vamos a decirlo así, hizo funcionar así su municipio. Esto, por ejemplo, es algo muy traído de los pelos, ¿verdad? Arbitrariedades muy grandes que se cometen dentro de las municipalidades y Pero, que, profe, estos son
son, como te iba a decir, cosas que derivan en una intervención municipal. Sí, O sea, sí. no, por más de que el Ejecutivo pueda hacer eso, No, no, de hecho, tiene consecuencias, tiene consecuencias. justamente ahí lo que, o sea, de eso es lo que más estuvimos hablando el día de ayer con tus compañeras y compañeros, Laura. ¿Ah? Si No, bien, por no estar, es, profe, estaba si enfermo. bien, si bien es cierto de que eh, tal vez goce de una mayoría absoluta, asimismo también para que se intervenga esa municipalidad necesita una mayoría absoluta también en el poder legislativo. Y normalmente ahí se tranca también. Nosotros tenemos ahora mismo, están para estudio de intervención cuando mínimo unas 10 municipalidades en el poder legislativo y todito está trancado por falta de mayoría absoluta. Y obviamente, como ya estamos prácticamente a puertas de cambio de autoridades, yo creo que eso va a quedar en el olvido, va a dormir nomás ya ahí en los escritorios de los parlamentarios y obviamente el que entra y si es que, vamos a decirlo así, hay cambio real en esas municipalidades, si hay cambio de autoridades, el que entra se va a ver en figurilla porque se va a encontrar con un montón de cosas que lastimosamente seguro no va a estar esperando, ¿no? Eh, Otro de las causales que hablamos también era la grave irregularidad presupuestaria. Ahora, esto, hacíamos el ejemplo, tiene que tener un dictamen de Contraloría. Normalmente hay un dictamen de Contraloría que Contraloría dice de que no encuentra razonable los estados financieros de ese municipio, entonces solicita la intervención. Primero, si es que hay hecho grave de corrupción, también hace hincapié en formular o elevar, mejor dicho, esa demanda, o sea, no es demanda realmente, no recuerdo bien el término legal que se utiliza, pero ese hecho de corrupción lo eleva a la fiscalía, ¿verdad? O sea, presenta una denuncia, esa es el término que corresponde. Presenta la denuncia ante la fiscalía y la fiscalía también ya entra ahí como órgano de control también a los efectos de realizar un poquitito los controles. Yo creo y recuerdo de que en algún momento cuando hablábamos de esto en la unidad que desarrollamos, esto me preguntaban por qué la fiscalía al Ministerio Público se le reconocía como órgano de control. Y aquí tengo que hacer esa aclaración nuevamente. Si bien es un ente jurídico, está dentro de lo que es el Poder Judicial, nosotros tenemos también, le hacía la aclaración, dentro del Poder Judicial lo que se conoce como la sindicatura de quiebras. Y perdón, no es sindicatura de quiebras. El, la sala el Tribunal de Cuentas, que es el que juzga las cuentas, o que anteriormente juzgaba las cuentas de los estados financieros. Entonces hay varios municipios que recurren a esta instancia a los efectos del juzgamiento de sus cuentas, ¿sí? Si no está contento, por ejemplo, con el dictamen de la Contraloría General de la República, hace o eleva también su informe financiero a esta instancia a los efectos de que el Ministerio Público también se convierta en un ente de control. Esta intervención de la municipalidad tiene un plazo máximo de 90 días. Ese plazo máximo de 90 días el que ocupa directamente la intendencia municipal es el presidente de la Junta Municipal. El presidente de la Junta Municipal es el que se hace cargo por esos 90 días de la administración general de la municipalidad. Y obviamente es posible o es pasible de destitución el intendente o
la Junta cuando estemos hablando de una mayoría absoluta ya en la Cámara de Diputados, ¿eh? Si es que incurrió en falta y se comprobó esa falta, el intendente o el presidente de la Junta que estuvo, porque a veces tampoco el remedio es peor que la enfermedad, dice, a veces, y eso sucedió en el caso de Lambaré, por ejemplo. El presidente de la Junta eh, tomó la municipalidad, le destituyó al intendente que estaba, que era nombrado, y se ocupó de la municipalidad por 90 días. Y en esos 90 días hizo un desastre más grande de lo que había hecho ya el intendente. Entonces, también fue destituido otra vez ese presidente de la Junta Municipal y se tuvo que llamar a elecciones. Y obviamente el Tribunal Superior de Justicia Electoral, pasado estos 90 días, es el que debe de encargarse de llamar a elecciones si es que no tenemos, por ejemplo, vamos a decirle así, una sanción ficta de destitución del intendente. Profesor, Sí, acá quiero aportar algo nomás. También cuando en la junta o el mismo intendente son minoría, yo creo que, o sea, yo sé que todas las juntas hacen sus sesiones, tienen actas. Por eso, por más de que uno sea minoría, no, vea lo que Laura, está incurriendo. Espera que, discúlpame, profe. no se te escucha bien, Laura, Ah, no se discúlpame. me escucha bien. Sí, 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 Bueno, que en ahora las sí. sesiones en las sesiones de la Junta se labran acta y por eso, aunque uno sea minoría, es importante dejar constancia en acta que está en desacuerdo en cuando van a decir, la mayoría va a decir algo que es ilegal, para que cuando tenga consecuencias penales, ya sea en la fiscalía, uno pueda deslindar responsabilidades. O sea que también esa es una herramienta para evitar que se le eche a él también por omisión, porque la omisión también es un delito del funcionario público. Exacto, exacto. La verdad que agradezco mucho tu acotación, sí, así mismo. Y esto pasó acá con este caso de la Municipalidad de Asunción. El único que parece que siempre estaba en desacuerdo de este Grau, ¿verdad? Pero que también, obviamente, tiene otros intereses políticos. Entonces, es ahí donde en realidad ponemos otra vez dentro del tamiz este tipo de situaciones. ¿Y por qué le digo esto? Porque Y es más, él, profe, en su mm, caso, él llegó a ser intendente en la intervención de la municipalidad y lo único sí, que hizo fue publicar los sueldos miserables de los funcionarios públicos. Más que eso no hizo, o sea que evidentemente ser oposición por oposición no es lo mejor. Yo creo que cuando hay un delito o una omisión, sí uno puede rasgarse las vestiduras como hace él personalmente, pero esta es una oposición por oposición porque él quiere la intendencia y fue a, intendente, no hizo nada. a eso justamente quería llegar, Laura. Hoy estamos en completa sintonía, parece, contigo, Laura. Eh, yo creo que a partir de ahora te dejo la presentación y vos continúas nomás ya con la presentación. Profe, que no voy a participar. No, 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 te estoy hinchando nada más. No, en realidad es muy cierto lo que mencionas y justamente a eso quería llegar. O sea, nosotros ciertamente escuchamos y sabemos de casos por lo que prácticamente se lee, se escucha y se sigue en la prensa últimamente, ¿verdad? Pero obviamente el poder de discernimiento está en nosotros y ese poder de discernimiento nos otorga ¿qué cosa? El conocimiento. El conocimiento es el que nos ayuda a nosotros a poder discernir si lo que realmente está diciendo la prensa o lo que realmente está diciendo la oposición o lo que realmente está saliendo y está escuchando, qué grado de eso realmente es cierto. ¿Ah? Por eso es muy importante todo esto que estamos viendo para saber un poquitito acerca de qué realmente es lo que corresponde realizar, qué es lo que realmente no se debe de realizar. Y en ese sentido, la oposición por ser oposición nomás,
políticamente te mata y obviamente ante la opinión pública quedas pero malísimo, ¿verdad? Porque si se te dio la oportunidad y no pudiste hacer nada, te plagias también al pedo, ¿verdad? O sea, la primera reflexión que le viene a una persona es esa. Así que mucho cuidado también con ese tipo de escenarios para los que estén en persecución de un cargo político. ¿M? Bien, bueno, ahora vamos ya a cerrando un poco todo lo que vimos ayer acerca de municipalidades. Vamos un poquitito a lo que comenzamos a ver entre la unidad 1 y la unidad 7, que era todo lo que hace referencia a los conceptos de educación financiera. Aquí tenemos los conceptos de administración, de escasez, de dimensión ética, esa relación de necesidad y deseo. ¿M? Ahí en la administración hablamos que consiste en gestionar, organizar, dirigir los recursos para lograr los objetivos, por ejemplo. Eh, Dentro de lo que era la escasez, hablamos de que los recursos son limitados y obviamente cuando los recursos son limitados, la necesidad de elegir es imperiosa. O sea, siempre vas a tener que elegir qué adquirir, qué comprar, en qué gastar cuando tus recursos son limitados. ¿Mm? Cuando hablamos de la dimensión ética, habíamos visto algo de economía positiva versus la economía normativa. La economía positiva es aquella que hacía referencia a la científica, específicamente con tema de fórmula y demás cosas, y la normativa, aquella que estaba ya enfocada a los valores. ¿Mm? Perseguía un poquitito ya, vamos a decirlo así, esa dimensión ética perseguía a través de la normativa establecer unos valores a los efectos de que nosotros también como ciudadanía nos sirvamos de esta dimensión ética para que tengamos unos estándares en términos de valores, ¿sí? La necesidad versus el deseo, ahí también podríamos hablar un poquitito de la necesidad, que es algo indispensable, como son, por ejemplo, los alimentos, la vivienda. ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Aparte de vivienda, alimentos, que era otro gasto indispensable que teníamos. O sea, ¿alguien se acuerda? Educación también. Educación, ¿qué otra cosa? Salud. Salud. Salud, ¿qué otra cosa? Vestimenta también puede ser. Exacto, cuando le iba a preguntar, ¿podemos andar todos desnudos por la vida? Le iba a preguntar yo. Vestimenta, vestimenta, esos son gastos indispensables, son gastos de primera necesidad, como se le suele decir también. Cuando nos referimos a indispensables, nos estamos refiriendo a gastos de primera necesidad. Y están los otros que obviamente se basan en el deseo nada más y que no son esenciales. Por ejemplo, qué sé yo, comprarte el nuevo iPhone 17 Pro, no sé qué cosa, y que está allá por los 7 millones de guaraníes. Y vos tú no tenés ni siquiera para pagar tu cuota de tu hijo en el colegio, pero vos querés para tu iPhone y te compras para tu iPhone. Eh, Otros gastos no esenciales, por ejemplo, ir al cine, ir a cenar, cosas como esas, o sea, cuando lo podés realizar, por ejemplo, en tu casa nada más. O sea, el tema de la necesidad y el deseo se basaba mucho en lo que hablamos también cuando hablamos en términos de escasez. Cuando los recursos son limitados, hay una necesidad de elegir, hay que priorizar nuestros gastos. Bien. Después hablamos también de lo que era el consumo inteligente y responsable. ¿M? En este caso, volviendo a la lámina anterior, tenemos que hacer esa aclaración de consumo inteligente, ¿verdad? Que se trata de tomar decisiones informadas al elegir productos o servicios, o sea, saber en qué gastar.
Y después está el consumo responsable, ¿verdad? También, según las necesidades reales, cuidando el medio ambiente y promoviendo equidad social. ¿Mm? Aquí también podemos referirnos un poquitito a lo que son la ley de la oferta y la demanda. Cuando hablamos de la ley de la oferta, hablamos de una relación directamente proporcional entre el precio y la producción, que cuando aumenta nuestro precio, aumenta nuestra producción, o sea, a mayor precio, mayor producción, y la ley de la demanda, que es inversamente proporcional, que a mayor precio, menor compra. ¿Mm? Eso está establecido de esta manera a los efectos que ustedes también entiendan un poquitito de que si suben los precios hay mayor producción, pero también hay menos compra, menos adquisición, menos consumo. Aquí me quedé un poco sin título. Los tipos de ingresos que tenemos aquí están dentro de ellas, las fuentes de ingreso que podemos tener. Están los activos, los pasivos. Dentro de los activos habíamos hablado de la venta de productos y servicios, venta de bienes también. Cuando nos referimos a bienes vamos a decirle así, de uso, ¿cómo le voy a decir? Cuando son bienes de uso de capital o bienes de uso de inversión. Ujú. Dentro del pasivo están nuestras rentas, los arrendamientos, los intereses, los dividendos, las regalías, también forman parte de fuentes de ingresos. Esto es muy importante también entender de que por ambos lados tenemos, tanto como pasivo como activo, tenemos este tipo de ingresos. Eh, Hablamos también del presupuesto como una herramienta muy importante para planificar, para controlar, para evaluar cuantitativamente y cualitativamente hoy en día. Hoy también no, ya no hacemos referencia solamente a los números, hacemos también referencia a la parte cualitativa. Entonces tenemos tres tipos de programas que pueden presupuestarse, que son los tipos de programas sustantivos que están enfocados a los resultados y que obviamente a través de los resultados estos mismos deben de arrojar una cadena de valor. O sea, esos resultados deben de llegar, vamos a decirlo así, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Hablamos también de los tipos de programas que son central, que son prácticamente de gestión institucional, que es donde nosotros presupuestamos como institución todo lo que vamos a gastar para el desarrollo normal de nuestras actividades. O sea, aquí, por ejemplo, presupuestamos cuánto de rema de papel en el año voy a usar, cuánto de impresión voy a necesitar. Eh, Aquí presupuestamos los gastos de servicios básicos, por ejemplo, en los cuales puedo llegar a incurrir en el año, como institución. Y también dentro de los tipos de programa están las partidas que no son asignables, que son las obligaciones diversas del Estado, que son aquellos gastos en los cuales el Estado incurre, por ejemplo, para el pago a las víctimas de la dictadura, por ejemplo, que también forman parte del presupuesto general de la nación. Eh, Tenemos otro tipo de obligaciones que son del Estado, que son, vamos a decirlo así, compensaciones o concesiones que se le otorgan, por ejemplo, a empresas que ya no existen dentro del Estado, por ejemplo. El caso de la ferroviaria que teníamos anteriormente, por ejemplo. Eh, no me viene ahora el nombre, pero bueno, o sea, todo este tipo de programas forman parte del presupuesto general de la nación. ¿M? Y uno normalmente dentro de una entidad del Estado, entidad o organismo del Estado, llámese de administración central,
descentralizada, empresas públicas o incluso gobernaciones y municipalidades lo deben de programar su presupuesto en base a este tipo de estructura. Bien, hablamos también de lo que era el ciclo del gasto público. Dijimos que este ciclo consta de cuatro etapas. La previsión, que es la asignación del crédito presupuestario, y eso se establece a través de la creación de un certificado de disponibilidad presupuestaria dentro de lo que es el sistema de administración financiera, que es el CIAF, ahí como ven en la lámina. Así también, posterior a la asignación del crédito presupuestario, nosotros tenemos la etapa del compromiso, que es el acto formal de afectación presupuestaria. Cuando nosotros le presentamos nuestro certificado de disponibilidad presupuestaria a la Dirección Nacional de Contrataciones, le estamos diciendo que queremos contratar servicios de tal o cual característica. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas nos emite un código de contratación asignado al proveedor que gana el concurso. Entonces, cuando ese código de contratación es emitido, se llama etapa de compromiso. Luego tenemos la etapa de la obligación, que ya es el vínculo jurídico, cuando se firma el contrato ya con ese proveedor. Y obviamente ese vínculo jurídico eh, resulta ahora mismo en la recepción de los bienes más la factura de Yay. ¿Por qué dice la recepción de los bienes? Porque no solamente le hacía yo la aclaración de que hoy en día la ley establece también de que para que se reconozca esta etapa del gasto, nosotros recepcionamos los bienes, pero esos bienes tienen que estar a nuestra entera satisfacción. O sea, yo no puedo recepcionar bienes que no estén para cumplir, vamos a decirlo así, nuestra, para cumplir a cabalidad nuestra expectativa. O sea, si nosotros dijimos en nuestro contrato que iba a venir o que nos deberían de proveer unas sillas con pupitres de fórmica, pupitres de fórmica, pero sillas forradas con cuero y viene forrada con cuerina nomás, por ejemplo. O sea, yo no puedo recibir eso, no puedo darle una entera satisfacción a ese bien. Entonces, esta obligación, esta etapa de la obligación no se puede cumplir, no se puede registrar, no se puede cumplir, no se puede ejecutar. Y por último, ya sería si es que todo está conforme a lo que establece la ley y puedo ejecutar la tercera etapa, paso a la última, que es la cancelación de la obligación, el pago. Y esa cancelación de la obligación hoy en día ya se hace todo por transferencia bancaria. ¿M? O sea, el proveedor me otorga a mí una cuenta bancaria donde yo le voy a transferir la plata por la provisión de los bienes o el servicio que me está prestando. Si yo estoy conforme con todo eso que el proveedor me está trayendo. Bien, hablamos también en alguna oportunidad de la relación entre la liquidez y la rentabilidad, y en este caso dijimos que era una relación inversamente proporcional. ¿Se acuerdan? Que a menor liquidez, mayor rentabilidad. A mayor liquidez, menor rentabilidad, dijimos. ¿Alguien se acuerda por qué? Yo me acuerdo, profe. Había una compañera que me preguntó esto y quería saber si se Yo, acordaba. yo me acuerdo, profe. Porque cuando Decímosla. hay mucho dinero estancado no genera rentabilidad. Y cuando escasea el dinero porque está invertido, genera mayor rentabilidad. Exacto, exacto, Laura. Exacto. Vos vas a pasar de fino mañana el examen. No hay caso contigo. No, profe, no Justo es eso así. estaba diciendo, profe, Laura ya pasó la materia.
Laura tiene copiatín, profesor, por eso nomás. Escucha, Tengo los Profe, contactos. No, con razón. voy a... Profe, parece que vos le pasaste el material a ella y te olvidaste de nosotros. No, 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 por favor, parece que voy a tener que hacer un Algo así examen fue. especial, así que para Laura el día de mañana. No, Uno profe, no Bueno, exclusivo, hace Hace tres falta. profe, filas, profesor. está Tres bien, filas profe, ese es el examen. Para Laura le... uno exclusivo para ella voy a hacer. Encima que Laura dijo que ayer no participó de la clase. Y Sí, igual ¿verdad? nomás está respondiendo todo. ¿Verdad? Tiene un copiatín, ella parece, che, ¿eh? Parece Bueno, que sí, profe. No, eh, profe. no, no, Estoy atenta espectacular, a su Laura, clase. espectacular. Te agradezco mucho la participación. Esto hace también a que los demás compañeros también se animen a opinar, por lo menos, ya sea en tu contra o a tu favor. Pero No, lo no quitó el importante, descargo. Hoy ya no descartó a todo, profesor. Hoy ya No, rapado hoy. profe. no, no, no. Lo importante es seguir participando, obviamente, así como yo le suelo Eso no dijo hoy, mencionar también Laura. Sigan a- participando. no, no, no. A la mayoría de mis alumnos siempre les suelo decir lo siguiente, ¿verdad? Hay que mantenerse en la lucha. Mientras que uno lo haces, hay miles que lo están haciendo. Así que es importante que tengan siempre en cuenta eso, ¿verdad? Alguna vez, por lo menos, si se le queda, esto se van a acordar, el profesor Patiño siempre decía así, y te descuidas, tenía razón. Tal vez me den la razón más adelante, pero hay que mantenerse en la lucha, hay que estar siempre a la vanguardia y no en la retaguardia. ¿M? Entonces, un aplauso para Laura desde ya, porque se nota que estuvo repasando ya de antemano ella. Bien, la Gracias, fórmula básica. profe. Igual para usted y los compañeros. Excelente la clase realmente. Aprendí muchísimo. Bueno, bueno, gracias, Laura. La fórmula básica de la rentabilidad también tenemos que rentabilidad es igual a los ingresos totales menos la inversión. Esa es la fórmula de la rentabilidad. Y también se puede expresar en términos de porcentaje. Y para expresarlo en términos de porcentaje, hacemos una relación entre costo e ingresos totales por 100, ¿verdad? Para, obviamente, determinar el grado de porcentaje del resultado que nos otorga esa relación de dividir costos entre ingresos totales, ¿sí? Bien, continuamos si no hay dudas hasta aquí. Continúa nomás, profe, por favor, porque yo ayer no estuve tampoco por primera vez en la clase en tu materia y te juro que todo es nuevo para mí. Estoy aprendiendo así de todo. Así que gracias a la compa Laura también porque aprendo de ella también de paso. Dale, Alba, dale, Alba. Cualquier cosa te comunicas con Laura y estudian juntas. Me parece que sí, profe. Profe. Sí, sí, sí. Bien. Hablamos un poquitito también de contabilidad básica. En algún momento dijimos de que se trataba de un sistema de control y registro de las operaciones económicas y tenía como objetivos registrar las operaciones de ingresos y egresos, el control financiero y, por sobre todo, informar para la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, ¿cómo tenía que ser? Dale, compas. Yo ahí ya me perdí. ¿Cómo tenía que ser esa toma de decisiones? ¿Alguien se acuerda? Dijimos que tenía que ser en tiempo oportuno. La presentación de los estados financieros para la toma de decisiones tiene que ser en tiempo oportuno y libre de errores sustanciales para que uno pueda tomar decisiones de manera correcta y que afecten de manera positiva también, ya sea a su empresa, si estamos en el sector público, a los bienes o servicios que se va a proveer a la ciudadanía y que esas decisiones que se toman satisfagan la necesidad de la ciudadanía, ¿se acuerdan?
Ahora que dice, sí, profe. Bien, el balance general, el estado de resultados, flujo de efectivo son estados financieros, ¿se acuerdan? ¿Mm? Habíamos hablado un Libros. poquito de la composición de estos, los presupuestos de ingresos y de gastos también son estados financieros. Dijimos el estado de variación del patrimonio neto. Habíamos hablado de varios. Aquí estoy trayendo nada más que tres a modo de ejemplo. O sea que por eso les vuelvo a repetir otra vez. Les repito y les resalto esto así tipo con fosforescente. No se queden con este resumen, ¿eh? Están las presentaciones de las unidades anteriores, ahí van a encontrar a mayor detalle todo esto que estamos viendo el día de hoy, ¿eh? Esto era los efectos de ir moviendo otra vez toda esa maquinaria de la memoria y de los conceptos y de los conocimientos que fuimos adquiriendo durante el transcurso del curso para que ustedes el día de mañana cuando se presenten para la evaluación, así como Laura y otros compañeros que están aportando a la clase del día de hoy, se sientan pero con la mayor seguridad de que ya pasaron esa evaluación, ¿sí? Profe, hablando de lo Sí, que son las presentaciones, una consultita, ya como te sí, comenté que no estuve en la clase de ayer, lastimosamente, ¿hay alguna diapositiva que se pueda levantar a la plataforma de la sí, clase de ayer? sí, Porque sí vi que hay sí. una grabación, Sí. pero no, por ejemplo, material para descargar y leer. Ya me solicitaron, al terminar la clase del día de hoy, voy a pasar este resumen, así como suelo hacer todos los martes. Paso lo que dimos el martes y lo que dimos el lunes. ¿Les parece bien? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, perfecto. Hablamos también de los tipos de contabilidad. Habíamos visto que había un tipo de contabilidad financiera que es para normalmente la gente externa a nuestra, es una información que utilizan terceras personas externas a nuestra empresa o a nuestra entidad. El tipo de contabilidad fiscal que es para necesariamente cumplir con nuestras obligaciones tributarias. Tenemos un tipo de contabilidad que es gerencial, que es exclusivamente para la toma de decisiones internas, o sea, para saber un poquitito cómo estamos parados dentro de nuestra organización. Así también tenemos nuestra contabilidad gubernamental, que es nuestra contabilidad del Estado, ¿m? Y nuestra contabilidad por actividad, que es para los centros de costo. ¿M? Si estamos hablando de contabilidad de costo, también podemos hablar de contabilidad por actividad, como se ve ahí. ¿M? Eh, Aquí muchos suelen decir lleva dos contabilidades, dice, ¿verdad? Y en realidad llevar dos contabilidades, o sea, el término de llevar dos contabilidades se asocia mucho a que en realidad no está haciendo bien los deberes ese contador. Pero ustedes pueden ver aquí que se puede llevar inclusive más de dos tipos de contabilidades. No necesariamente tenemos que hacer referencia a que estamos llevando contabilidad en negro, como se solía decir anteriormente. Lleva contabilidad en negro, lleva dos contabilidades, decía la gente antes. No sé si ustedes se acuerdan de esos dichos o yo nomás soy demasiado viejo con mis terminologías. El que cayó otorga, dice. De Sí. hecho, de hecho Así que, pasamos mal por culpa de eso, profe. nada. Bastante mal en mi familia, digamos que. Pues Ah, el administrador llevaba una doble contabilidad realmente, como vos decís, la contabilidad de negro, y cuando se descubrió se armó todo un tema ahí. Pero ya fue hace unos años atrás, profe, allá por el 2012 por ahí. mm. Bueno, o sea, en realidad siento mucho contigo, Alba, pero Sí, eh, el término ese no debería de estar asociado a justamente a estos casos que sí, repercuten de sí, manera negativa, ¿verdad? exacto. Así mismo es.
Bueno, continuamos. Hablamos también de civismo fiscal, ¿se acuerdan? La cultura tributaria, de por qué era importante el pago oportuno y por sobre todo convencido de los impuestos. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda de por qué habíamos dicho de que uno debe de realmente pagar los impuestos, por sobre todo en tiempo oportuno y también convencido de que es su obligación pagar esos impuestos, su deber pagar Obligación esos impuestos? cívica tributaria básica era. Sí, sí, Hola, profe. va bien por ese lado. Me acuerdo, No es doña para profe, no me que, viene más a la mente. Pero ya participé de la clase. Está bien, Rubén. Jessy, te escucho. sí, disculpe, creo yo que no es para que ayude a los municipios, también, o sea, los impuestos que uno paga, en realidad creo que es para eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. En realidad, uno paga los impuestos. ¿Por qué? Porque espera y demanda del, del Estado, en este caso de los municipios, que es lo que es la representación del Estado más cerca que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Que se le devuelva en concepto de qué? De bienes y servicios, ¿verdad? O sea, si yo pago mi impuesto, estoy esperando que el Estado me brinde educación, me brinde salud, ¿m? Me brinde seguridad, ¿m? ¿Verdad? Entonces, obviamente, es por ello de que en algún momento incluso hablábamos un poquitito de esa doble moral que tenemos nosotros de que queremos exigir que el Estado nos otorgue estos servicios, pero cuando llega la hora de pagar los impuestos no queremos pagar los impuestos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Sí, profe. Bueno, bueno, perfecto. Así también tenemos unas características primordiales que cumplen los tributos, ¿verdad? Que primero que nada están establecidos por ley. Son obligatorios, coactivos, dijimos, ¿eh? Coactivos o coercitivos, dijimos también. Son exigibles, sancionables, son ordinarios, regulares, ¿verdad? O son pecuniarios. Aquí yo me acuerdo que y volví a incluir lastimosamente, ¿verdad? Pero habíamos hablado de que por qué era metálico, ¿verdad? Y era a nivel de ejemplo porque en algún momento los impuestos se pagaban en moneda. ¿M? Bien, en ese sentido hay una clasificación también de los impuestos. Tenemos los impuestos directos e indirectos. Y si vamos a clasificar por nivel, están los nacionales, los departamentales. No tenemos realmente impuestos departamentales, pero se podrían clasificar también así. Y tenemos también los impuestos municipales. Entre los impuestos directos están el impuesto a la renta, por ejemplo, o el impuesto inmobiliario. Entre los indirectos, el más representativo es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí la mayoría ha escuchado hablar por lo menos de este tipo de impuestos, entonces va a saber diferenciar por lo menos qué es directo y qué es indirecto. Así también hablamos de las fuentes de financiamiento del sector público, los recursos del tesoro, que son los ingresos que se perciben en concepto de impuestos, tasas, contribuciones, los recursos del crédito público, que son los préstamos, los bonos, por ejemplo, en los cuales incurren las entidades cuando no alcanzan los recursos del tesoro y se deben de financiar, por ejemplo, también eh, para cubrir ese déficit que están teniendo de ingresos. Y después están los recursos institucionales, que son los recursos propios, que son los recursos genuinos que se generan dentro de las instituciones por, vamos a decirlo así, la gestión de esos recursos. O sea, es la propia entidad, la propia institución la que genera esos recursos. No es que recibe del Tesoro Nacional o no es que recibe del crédito de público, por ejemplo, ¿verdad? Y en ese sentido hablábamos como ejemplo de los recursos institucionales, hablamos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, los aranceles educativos,
Por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería hablábamos de la venta de plantines. Habíamos hablado un poquitito cómo se vieron afectados también estos recursos institucionales cuando una Notecalle consiguió el arancel cero, por ejemplo, para la Universidad Nacional de Asunción. Y de todas las limitaciones que generan en términos de ingresos y de gastos también para seguir proveyendo, vamos a decirlo así, un servicio de educación de calidad. Y este tipo de fuente de financiamiento tienen sus códigos. Cuando decimos fuente de 10 son recursos del Tesoro, cuando decimos fuente de 20 son recursos del crédito público y fuente 30 son nuestros recursos institucionales o recursos propios también se le conoce, ¿no? Eh, Tendríamos que hablar sí o sí del sentido social del impuesto. En realidad, ¿para qué lo que sirven los impuestos? ¿Para qué lo que nosotros pagamos los impuestos? ¿Pagamos para qué? ¿Para qué? Para tener salud, para tener educación, para tener justicia, seguridad, obras públicas, combate a la pobreza, el impulso a otros sectores económicos. O sea, en realidad lo que nosotros pagamos de impuestos se convierte en bienes y servicios públicos. O sea, tiene un retorno a la ciudadanía en carácter de bienes y servicios públicos. Esa es la importancia del por qué realmente pagamos los impuestos y del por qué tenemos que tener esto que tenemos pintado aquí en primera instancia, esa cultura tributaria. ¿Por qué debemos de pagar de manera oportuna y de manera convencida nuestros impuestos? Bien, en algún momento hablamos también de la medición del riesgo. Tendríamos que hablar un poquitito de evaluar esa frecuencia, esa probabilidad. Nosotros cuando hablamos de esto, inclusive nos referimos a lo que es MESIT hoy en día, ¿verdad? MESIT es una herramienta bastante importante que sirve al control interno dentro de las instituciones del sector privado, público, perdón, y que cuenta con este tipo de herramientas de medición de riesgo, ¿verdad? Después también tenemos el ratio de Sharpe, que es, vamos a decirlo así, una fórmula de rentabilidad histórica menos la tasa sin riesgo sobre la volatilidad, pero de esto prácticamente no hablamos, así que no recuerdo que hablamos muy a detalle de esto, así que lo traigo nomás a colación para decir de que en algún momento lo dimos. Y esto obviamente hace referencia a que mayor ratio, mejor la rentabilidad. O sea, es una relación directamente proporcional en términos del riesgo asumido. Si nosotros tenemos mayor riesgo, obviamente, si asumimos mayor riesgo, nosotros vamos a tener mayor rentabilidad. Eso es lo que, vamos a decirlo así, nos estaba queriendo decir este ratio de Sharpe. Después teníamos también la estrategia de precios. En ese sentido, hablamos de una fórmula de costo que es la de costo total. ¿Verdad? Para hallar nuestros costos totales tenemos que saber nuestros costos fijos y cuáles son nuestros costos variables. Y la suma de nuestros costos fijos con nuestros costos variables nos va a dar la cantidad total de nuestros costos. Y obviamente eso también forma parte de los aspectos claves para determinar el precio del producto del cual yo voy a vender. Primero que nada, tengo que saber un poco qué tipo de consumidor es el que está esperando mi producto. Los costos, o sea, tengo que determinar de manera pero detallada los costos. La competencia, cómo se conforma la competencia, o sea, cuáles son las empresas, cómo están operando esas empresas que forman parte de la competencia. Las variables macroeconómicas también no pueden dejarse de lado y por sobre todo el ciclo de vida del producto. Aquí hay que tener en cuenta que cuando nos referimos al ciclo de vida del producto es cuánto va a durar mi producto dentro del mercado.
O sea, yo no puedo producir algo que en realidad no lo voy a poder vender de manera inmediata y que dentro de mi stock, por ejemplo, se pudra. Por ejemplo, bienes perecederos, bienes de consumo que son perecederos, o sea, no puedo tener en stock por mucho tiempo, entonces hay que tener en cuenta eso también para su producción. Bien, eh, por último, aquí estaría cerrando todo esto. Esta es una tabla rápida, un poco de los conceptos, de algunos conceptos y de las claves que tenemos que tener en cuenta para esos conceptos. Cuando hablamos de autonomía municipal nos referimos a política, administración y normativa, ¿verdad? Pero también eso va acompañado de autarquía y autarquía en la gestión de los recursos, dijimos hace rato, ¿verdad? Palabras claves para identificar, por ejemplo, bienes de dominio público, dijimos que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Cuando hablamos de necesidad y deseo, hablamos de supervivencia o bienestar. O sea, en realidad no estamos refiriendo a ese tipo de situaciones. El ciclo del gasto, dijimos que tenía cuatro etapas: la previsión, el compromiso, la obligación y el pago. Cuando hablamos de liquidez y de rentabilidad, dijimos que es una relación inversamente proporcional. El objetivo de la contabilidad dijimos que es registrar, controlar e informar. Y el sentido del impuesto, o sea, el por qué tenemos que pagar el impuesto, es porque esos impuestos financian los servicios públicos, ¿eh? O sea, se van a convertir en servicios públicos que después la ciudadanía va a poder demandar, usufructuar y obviamente también criticar si es que no corresponde, ¿verdad? Bien, hasta aquí mi presentación del día de hoy. Yo creo que estamos prácticamente justito sobre la hora. Eh, y vuelvo a agradecerles a todos la participación, no solamente el día de hoy, sino que por sobre todo todo el trayecto que recorrimos juntos desde que inició el curso. Les agradezco muchísimo a la gente de IPEL por la confianza depositada también en mi persona para llevar a cabo las clases que corresponden a este módulo. Y espero que si es que fallé en algo con ustedes, por favor, lo pongan también en el buzón de sugerencias, ¿sí? Y si nos volvemos a encontrar en alguna oportunidad, por lo menos nos reconozcamos y digamos, ah, vos fuiste mi profesor en tal curso, vos fuiste mi profesor de IPEL, ¿sabe qué, profesor? Este, nos faltó ver esto. Hoy mencionaba la compañera al inicio de la clase que tal vez el tiempo fue muy corto. Cosas como esa, por ejemplo, podrían, vamos a decirle así, redundar en beneficio para futuros cursos. Así que esas cosas me gustaría, tanto las positivas como las negativas, que lo hagan saber también por los canales correspondientes. Ustedes creo que tienen canales correspondientes a los cuales referirse al respecto. Entonces, no me resta más que volver a agradecerles a todos ustedes por su participación. Espero que el día de mañana todos aprueben. Voy a estar abierto a consultas durante el día de mañana. En horario de oficina me resulta un poquitito a veces un poco difícil de manera inmediata responderles los mensajes porque yo recibo gente en mi oficina, a veces me hacen llamar para reuniones fuera de mi oficina y tengo que salir de mi oficina. Entonces, en horario de oficina por lo menos voy a estar tratando de responder su duda antes de iniciar la evaluación del día de mañana. Así que muchísimas gracias. No, gracias a vos y que, profe, en serio, aprendimos muchísimo y encantada si podemos tener otra materia contigo, así que, profe. Bueno, bueno, dale, muchísimas gracias, Alba. Gracias por Muchas, todo, profe. muchas gracias a todos. Profe, la clase de hoy va a alzar ya hoy el IPEL.
Sí, 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 sí. Ahora, al cerrar la presentación, o sea, al cerrar esta clase, yo le voy a pasar a IPEL la clase de hoy y la de ayer para que levanten la plataforma. Muchísimas gracias a usted y a IPEL también, profesor, por las consideraciones y por las Mm. enseñanzas. Por supuesto, a las órdenes siempre, a las órdenes siempre. Tienen ustedes mi coordenada, así que cualquier cosa que escape también a lo que dimos de este módulo y que esté dentro del ámbito de lo que es la contabilidad gubernamental o del ámbito de administración financiera, lo pueden consultar también aquí conmigo sin ningún problema. Ya tienen mis canales de contacto. Muchísimas gracias, profesor. Estuvo muy buena en las clases. Esperemos poder contar con otras contigo. Y cualquier cosa te podemos estar molestando porque es interesante todo lo que nos explicaste. Sin ningún problema, Rolando, a las órdenes, a las órdenes. Muchísimas gracias, profesor. Hola, profe, y chao, profe. Gracias por todo. Fue muy excelente su clase, muy, se entendió súper bien. Al menos para alguien que no es que está muy al tanto de la administración, pero se entendió súper bien. Yo al Muchísimas menos gracias. tengo muy buenas enseñanzas. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias, Jessy. Nos vamos a estar viendo seguramente el día de mañana para la evaluación, así que a descansar el día de hoy. Yo creo que la mayoría, así como Laura, ni siquiera vino a la última clase y ella ya sabía todo, así que Profe, en todo no, caso... En todo no, caso, le profe, pueden pedir su copiatina a Laura, alguna cosa de esa, pero bueno, Profe, no, aprove- profe. encantado Laura de creo que mañana va a compartir este entrar tarde espacio a con la ustedes. clase. Mañana con Encantado de Laura vamos compartir a esto rendir, con ustedes. profe. Mañana con Laura vamos a rendir, profe. Gracias, profe, por todo. Dale, dale, dale a vos. Laura mañana no va a No, tener internet en profe. su casa. Hasta luego, hasta mañana, hasta mañana. No, gracias, profe, a vos.